Hola a todos. Hoy vamos a hacer una breve contextualización en torno a la antigua polis griega. Bien, lo primero que vamos a reconocer es que las primeras polis, entendiendo la noción de polis como ciudad, pues se encuentran en un espacio geográfico tal que permitió una economía basada en el comercio. Pues ustedes reconozcan que obviamente Grecia tuvo un lugar privilegiado geográficamente que le permitió desarrollar ciertos aspectos rupestres, pero al fin y al cabo se fueron dando en torno a la navegación. Eh, la antigua polis griega es, es un espacio ciudad-estado dividido por ciudades-estados a su vez. Entonces, eso da explicación de por qué las ciudades tenían unas diferenciaciones tan grandes en sus procesos identitarios, en sus normas, en su configuración política en general. Si nosotros tuviésemos una forma más moderna de reconocer esta noción de división espacial de la antigua polis griega, diríamos que es algo cercano a lo que hoy denominaríamos federalismo. Ahora bien, en la parte histórica eh, de lo que se llamó la Grecia oscura y más cercana a la Grecia clásica, más cercana por el siglo V antes de Cristo, diríamos que se presentaron gobiernos denominados plutocracias, eran gobiernos plutócratas. ¿Qué es ese asunto? Bueno, la plutocracia hay que entender que ya se supone que es un sistema de gobierno que no existe, que se radicó, pero bueno, vamos a decir que la plutocracia viene del griego plutos, que significa riqueza, y kratos, que significa poder. Entonces pensemos que la plutocracia es un sistema de gobierno que más adelante Aristóteles y Platón, de hecho, también lo mirarán como un acto deformado, porque es un gobierno que basa sus propósitos en la adquisición de riquezas. Entonces, si lo hemos de homologar con algo que ya conocemos, diríamos que es lo que en la actualidad se conocen como las oligarquías, algo que ya no solamente Platón y Aristóteles definieron, sino también Maquiavelo, la ciencia política moderna, la filosofía política moderna, Hobbes, por ejemplo, hace especial énfasis en lo denigrante que es una oligarquía. ¿Qué de particular tiene la plutocracia? Bueno, es denigrante en la medida en que, diríamoslo en términos marxistas, quien gobierna es el dueño de los medios de producción. Entonces voy a permitirme dar un ejemplo general para que se entienda. Es como si eh, Bill Gates fuese el gobernante de los Estados Unidos directamente, ¿sí? Bueno, todos sabemos que los grandes gobernantes tienen de alguna u otra forma un poder económico, no lo vamos a discutir en este momento, pensemos que eh, no, no, no lo hacen directamente, tal vez representan un poder económico, pero bueno, pensemos en la antigua Grecia y pensemos que estas formas de gobierno bastante degradantes de la condición política se llamaron plutocracias, basados en una estrategia de gobierno de lo que se llamará la demagogia, que tiene que ver con el uso del discurso del convencimiento hacia el otro, no necesariamente cierto, para obtener unos fines. Curiosamente, las plutocracias en esa estrategia demagógica hablaban de la democracia como el gobierno del pueblo, o sea, le decían a los ciudadanos que ellos iban a gobernar, que ellos serían libres, pero no era una estrategia demagógica, es decir, una estrategia
develada a partir del discurso que no tenía ese propósito. Por eso más adelante Platón y Aristóteles van a hacer una crítica muy fuerte a la idea de la democracia. De hecho, Platón va a considerarlo como una enfermedad del Estado y prácticamente el gobierno de una serie de seres ignorantes que masivamente creen ser libres y no tienen ningún tipo de orientación política. Bueno, bien, antes de llegar al esplendor de la noción de polis griega clásica, es necesario entender que las guerras del Peloponeso se dan entre el 431 a.C. al 404. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, una guerra necesariamente va a afectar el nacionalismo, ¿sí? Y esto va a tocar de alguna forma la condición de lo que se diserta, de lo que se piensa en este momento en la polis. Entonces piensen ustedes que este momento, que es la guerra, va a generar una crisis que de alguna forma va a procurar un avance a la antigua Grecia. ¿En qué sentido? Pues que fue necesario repensar lo que se estaba haciendo, ¿bien? Entonces, la antigua Grecia, la Grecia clásica, que nosotros conocemos en su esplendor, va del 499 a.C. al 323. Bien, hay que reconocer en términos griegos que esta polis de la Grecia clásica se circunscribe en un espacio muy interesante que es el ágora. Ustedes pueden ver el ágora desde afuera y el ágora desde adentro como un lugar de encuentro, eh, un lugar físicamente de encuentro donde va a concurrir el ciudadano griego. Digamos que la pregunta fundamental es a qué recurría, por qué se iba allá. Bueno, entonces vamos a decir que allí en el ágora se desarrollaba el agón. El agón es la discusión pública. La discusión pública, diríamoslo tanto en el sentido liberal del término, que en el espacio que es de todos. ¿Quiénes hacían esto? Entonces es importante reconocer que hay una diferencia muy marcada entre el homoioi y el iso. Quienes discutían en este espacio, en el ágora, quienes hacían la práctica del agón, eran pares. Los pares son los ciudadanos. Los isos son los iguales. Por ejemplo, entre un esclavo y un gobernante son iso en la medida en que tienen un cuerpo, tienen cabeza, extremidades, piernas, eso los hace iso, pero nunca serán pares, porque el esclavo está en una condición inferior subordinada por parte del gobernante. Eso nos lleva a entender por qué la noción de ciudadanía en la antigua Grecia está en sui generis. ¿En qué sentido sui generis? En que solamente son ciudadanos hijos de padre y madre griego, y eso lleva a que solamente los hombres con una tradición cultural y económica son aquellos que tienen la condición de pares de homoioi ciudadanos. ¿Mm? Ni niños, ni mujeres, ni esclavos, ni migrantes son ciudadanos en la antigua Grecia. Los niños hombres adquieren su ciudadanía en la adultez. Las mujeres nunca, porque pues de hecho para los antiguos griegos las mujeres no tienen alma. Los esclavos pues no tienen una consideración de personas y los extranjeros no son hijos de padres griegos. Ahora surge una pregunta, estos homoioi, estos pares que discutían, ¿hacia dónde se orientaban? Entonces se orientaban hacia las normas que debían estar marcadas por la dique, la justicia, que es un término complejo que después desarrollaremos particularmente. Bien, ahora, ¿qué se buscaba en ese ciudadano? ¿Qué es la noción vertical de las polis griegas? Bueno, la arete, que es la virtud no entendida en el sentido judío-cristiano,
De hecho, para Platón, la virtud, la arete, es ser bueno en lo que me corresponde ser. Para Aristóteles, la virtud va a ser un punto medio entre el exceso y el defecto y va a ser relacionado con el bien. Pero en general la arete es la búsqueda de del ciudadano. Ahora hay una búsqueda personal que es la autarquía, que es el dominio sobre sí mismo, y hay una eh, particular del gobernante que es la frónesis, la prudencia. Bien, entonces esto nos lleva a la pregunta fundamental de los antiguos griegos, ¿cómo ser un buen ciudadano? Lo cual necesariamente nos lleva a reconocer que ética y política están 100% ligadas. Bueno, bien, hasta aquí llegó la noción amplia de lo que son las antiguas polis griegas. Muchas gracias por su atención.